también por el apoyo que nos dan en compartir en Facebook. Bueno, y qué hermoso es servirle al Señor. Así que unidos en familia, vamos a compartir un tema muy importante. Un tema que está en el libro de Nehemías. Nehemías. Un significado muy hermoso tiene este nombre. Permítame, lo busco por aquí para no quitarle ni ponerle. Nehemías significa Jehová ha consolado. Jehová ha consolado o consuelo de Yahvé. Creo que es oportuno para este tiempo de hoy, oportuno también para la familia de mi hermana Caterine López, en donde el Señor le recuerda hoy que Jehová consuela, Jehová fortalece. El tema de hoy está titulado Persevera ante la oposición. Persevera ante la oposición. Persevera ante la oposición. Vamos a estar en Nehemías capítulo 6, versículo 15 y 16. Nehemías capítulo 6, versículo 15 y 16. Leo para todos. Así que el 2 de octubre, otras versiones dicen en los días de Eliú, así que el 2 de octubre, a los 52 días, recuerda ese número, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Aquí está el Señor recordándonos que Nehemías reconstruyó las murallas en 52 días. Vamos a ver la importancia de esos 52 días. Y algo que el libro de Nehemías también nos recuerda es que fue escrito en el año 445 al 432 a.C. El propósito de este libro de Nehemías es describir la historia del tercer grupo de judíos que regresó a Jerusalén después del cautiverio en Babilonia. ¿Qué fueron a hacer? Lo que dice Nehemías, a reconstruir las murallas de la ciudad. Dice esta enseñanza que los judíos regresaron de Babilonia a reconstruir la muralla de la ciudad, y también nos enseña cómo el pueblo renovó su relación con el Señor, renovó su fe en el Señor. Antes de Nehemías ya habían ido dos grupos anteriores. Por ejemplo, el primer grupo fue en el 538 a.C., fue liderado por Zorobabel, primer grupo que va a la tierra de Judá, a Jerusalén. El segundo grupo fue en el 458 a.C., dirigido por Esdras, que hace 3 viernes atrás estuvimos estudiando esa parte. Ese fue el segundo grupo. Y el tercer grupo, que es el que estamos hablando hoy, dirigido por Nehemías, un tercer grupo de judíos que regresó a reconstruir las murallas de la ciudad, las murallas de Jerusalén. Y este hombre es un gran ejemplo. En estos tiempos es muy fácil escuchar los problemas que suceden, criticar, pero no actuar. Este hombre llamado Nehemías estaba exiliado en Babilonia, era el copero del rey Artajerjes, recibe una noticia de que las murallas de la ciudad de Jerusalén están destruidas. El hombre le causa un impacto, le da tristeza a esa situación, pero algo que él hace es que no simplemente recibe la mala noticia, no simplemente haga una queja, sino que decide ser parte de la solución. Decide ser parte del plan de Dios en la reconstrucción de las murallas. Él sabía que Dios tenía propósito con él para reconstruir las murallas. Le pide permiso al rey
El rey tiene misericordia, lo envía con cartas, lo envía con protección, lo envía con el tercer grupo a la ciudad. Y él logra algo que parecía imposible. Y era reconstruir la muralla en 52 días, como dice la escritura. 52 días. Pero en esos 52 días, Nehemías enfrentó oposición, enfrentó insultos, enfrentó burlas, enfrentó amenazas, enfrentó sabotajes. Pero ¿qué hizo el hombre? Perseverando con fe, perseverando en la oración y perseverando en que iba a tener victoria en el Señor, no se rindió. Él siguió, organizó el pueblo, le asignó tarea a cada uno, y así el Señor le da victoria aún en contra de la oposición. ¿Aprendemos algo de Nehemías? Claro que sí. Puede ser la tarea más difícil, que si Dios está en medio de esa tarea, en medio de esa obra, Dios la respalda aún teniendo oposición. Y da la victoria aún teniendo oposición. ¿A qué nos llama esta palabra? A que cuando el Señor nos llame para hacer una tarea específica en su obra, no nos rindamos tan fácilmente ante la oposición. Aquí tenemos ejemplo en Nehemías. Vayamos en oración a la presencia de Dios. Pongamos toda la tarea encomendada en la presencia de Dios. Que Él sea el que nos guíe, y te aseguro que vamos a tener victoria así como la tuvo Nehemías. Enfrentó incluso situaciones dentro del mismo pueblo que se estaban dando. Los judíos que estaban pudientes económicamente estaban abusando del trabajo de los que tenían menos recursos. Le estaban pagando lo que no era. Y Nehemías, siendo un hombre justo, hace la exhortación a esos judíos que estaban aprovechándose del trabajo de los demás. Y gracias a Dios, ayuda a que todo se encamine nuevamente. Un hombre que nos enseña a ser justos. Seamos justos con todos aquellos que nos ayudan, con todos aquellos que trabajan con nosotros por una remuneración económica, por las diferentes situaciones en que estén con nosotros. Siempre seamos justos. Siempre hagamos lo que le agrada a Dios. Algo más que nos enseña este libro de Nehemías es que era un hombre de acción. Si Nehemías hubiera sido un hombre temeroso, tenlo por seguro que se rinde fácilmente ante la oposición, pero era un hombre de acción. Era un hombre que había entendido su parte en el plan de Dios en la reconstrucción de las murallas. Asumió su tarea y guió al pueblo para que lo ayudaran a lograr la tarea. Hizo una motivación a ese pueblo, hizo una renovación de ese pueblo con el Señor. La gente se volvió nuevamente a avivar en el Señor. Y Esdras, que ya había ido en la segunda tanda, se dedica a guiar al pueblo en todo lo que es la instrucción bíblica, en todo lo que es la relación con Dios. Así que el hombre llegó, hizo, pero también puso a los demás a hacer su parte. Delegó. Y eso hace un buen líder. Un buen líder delega. Un buen líder confía en que la otra persona también va a hacer el trabajo bien. A veces creemos que si nada más lo hacemos nosotros va a quedar bien. Pero el Señor aquí nos enseña que Nehemías delegó. A cada uno le dio sus funciones, a los levitas, los que estaban construyendo la muralla, los que estaban de guardia. Todo lo dejó bien planeado según la instrucción que Dios le daba y según la guía que Dios le daba. Por eso el título, persevera ante la oposición. Nehemías capítulo 6, versículos 15 y 16. Y este libro nos da muchas enseñanzas que te voy a compartir. Aquí tengo unas notas para que no se me pase nada. Dios siempre tiene plan, Dios siempre tiene propósito, siempre te lo he dicho.
Escoge personas del común, como tú y como yo. Hemos visto ejemplos bíblicos. Estemos preparados así como estuvo Nehemías. Nehemías no se quejó, Nehemías actuó para la solución. Que Dios nos ayude siempre a ser parte de la solución y no parte del problema. Que guarde nuestro corazón de ser piedra de tropiezo para que otro haga su tarea. Dios, además de restaurar la ciudad, quería proteger a su pueblo. En ese tiempo las murallas eran sinónimo de protección. Una ciudad sin muralla era una ciudad indefensa. Una ciudad con muralla se defendía de los ataques de los enemigos. Se resguardaba. Así que era muy importante la protección de su pueblo y se esmeró con Nehemías para que su propósito se hiciera realidad. Obró a través de ¿quién? De Nehemías y de todos aquellos que participaron en la reconstrucción de las murallas. Y Dios lo hace cumpliendo esa promesa de cuidar a la nación que Él escogió para que lo representara ante todas las naciones. Permitió que pasaran situaciones difíciles. ¿Por qué? Por desobediencia. Estaban exiliados en Babilonia. ¿Por qué? Por desobediencia. Pero fíjate que nunca lo desamparó. Siempre les mandó profetas, siempre les mandó palabras, siempre les mandó promesas. Y aquí las está cumpliendo. Él quiere él quería que el pueblo y nosotros en este tiempo, recuerda que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, quería que el pueblo reconociera que las victorias no eran humanas, sino que venían directamente de Dios. Y eso fue lo que entendieron las naciones vecinas cuando vieron que ellos reconstruyeron la muralla en 52 días. Porque en esa época era algo imposible. Y además ellos estaban haciéndole ataques, burlas, estaban tratando de estorbarlos, de atrasarlos. Y fíjate que Dios les demuestra que donde Él está, hay victoria. Eso los asustó, porque ya vieron una ciudad protegida. Una ciudad protegida, el pueblo de Dios protegido. Y recuerda siempre, Dios es el que nos da la victoria. No es nuestra capacidad humana, nosotros somos muy limitados. Dios, así como hizo con Nehemías en la reconstrucción de la muralla, así hace con cada uno de nosotros. Si perseveramos en fe, si perseveramos en oración, si perseveramos en obediencia. La palabra hasta este tiempo, hasta el libro de Nehemías donde vamos, siempre nos habla de obediencia, siempre nos habla de oración, siempre nos habla de agradar a Dios, de persistir. Eso hizo Nehemías y Dios le dio la victoria. Así que en esa tarea que tengamos, vamos a perseverar hasta tener la victoria en el Señor. Y recuerda, no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor. Y Jesús también se muestra en esta palabra en Nehemías capítulo 6, versículo 15 al 16. Se muestra como el Señor que nos protege del enemigo. Nuestro Señor Jesucristo nos protege de todas las acechanzas del enemigo. Intercede por nosotros ante las acusaciones del enemigo en el trono de gracia del Señor. Está siempre a nuestro favor. Está siempre restaurándonos. Está siempre fortaleciéndonos. Está siempre dándonos la victoria si perseveramos en Cristo Jesús. Es muy importante la fe y la obediencia y la acción con el Señor. Siempre te digo, perseveremos, escuchemos y actuemos en fe, siempre guiados por el Señor, siempre con la guía de Dios. Jesucristo reconstruye áreas que quizás estén dañadas en nuestras vidas por el pecado o por la desobediencia. Siempre te he dicho que somos más fáciles a tender a pecar que a agradar a Dios. Dios guarde nuestro corazón siempre para apartarnos en santidad, para perseverar en contra de las situaciones adversas en agradarlo a Él. Y que el Señor nos ayude a no apartarnos de ese camino. Recordar siempre que nuestra identidad está en Cristo
Nuestra identidad en Cristo es ser llamados hijos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos el título de hijo de Dios, coherederos del reino con Cristo Jesús. Mira todo lo que hace nuestro Señor. Nos da identidad de reino. Esta identidad que tenemos aquí, esa cédula que tenemos aquí, ese número que tenemos aquí es pasajero. Pero allá tenemos una eternidad de reino. Tenemos una identidad de reino. Dios nos da promesa a través de cada enseñanza, a través de cada estudio que hacemos de las Escrituras. Y en esta palabra de hoy en Nehemías, capítulo 6, versículo 15 al 16, Dios promete que aunque haya oposición, su obra en nosotros será completada. Nunca te olvides de eso. Aunque haya oposición, su obra en nosotros será completada. Leamos lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nunca te olvides de eso. El que comenzó la buena obra en ustedes, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada día perseveremos, como lo hizo Nehemías, en obediencia, en perseverar y en no dejarnos intimidar por los enemigos que traten de estorbar la tarea que vamos a hacer. Pidámosle a Dios que Él esté siempre con nosotros y que nos ayude, que nos guarde de toda acechanza de nuestros enemigos. Y también perseveremos en mantener nuestra fe en Dios, no en nuestras capacidades. ¿Dónde tengo mis ojos puestos? ¿En Cristo? ¿Dónde tengo mis ojos puestos? ¿En el Señor o en el yo? Yo soy esto, yo soy aquello, es que yo soy inteligente, tengo carisma. Olvídate de todo eso. Vamos a perseverar siempre teniendo fe en Dios, recordando que las victorias no son por nuestras capacidades, sino que vienen de parte de Dios. Dios nos da la victoria. En nuestra vida, si tenemos áreas dañadas por el pecado o por la desobediencia, rindámoselas al Señor. Si tenemos alguna debilidad, alguna tentación, una área de nuestra vida que no hemos entregado al Señor completamente, hoy es un buen día para hacerlo. Entreguemos totalmente nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra alma. Todo entreguémoselo a Dios, que Él sea el que gobierne en nosotros, que Él sea el que nos guíe, que sea nuestro Señor Jesucristo obrando en nuestra vida cada día, que sea el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestra vida cada día, que sean las Escrituras obrando cada día en nuestra vida, no solamente estudiarla, es aplicarla. Y hoy nos está recordando que la obediencia, la oración y la perseverancia tuvieron fruto. Nos está recordando que la obediencia tiene buen fruto. Y lo estamos viendo en el testimonio de Nehemías. En 52 días logró la tarea que era imposible. Así que como lo hizo con Nehemías, también lo puede hacer con cada uno de nosotros, contigo, conmigo, con todos. Puede hacer el Señor su obra a través de nosotros. Si confiamos en Dios y seguimos trabajando con fe en Él, puede restaurar nuestra familia, nuestra vida espiritual y hasta nuestra comunidad, nuestro país. Oremos en fe, creamos en fe, actuemos en fe. Seamos parte de la solución y veremos cómo obra el Señor en cada una de las situaciones. Veremos cómo obra el Señor en nuestra fe. Veremos cómo obra el Señor en nuestra familia. Conversa o inconversa, con Cristo o sin Cristo. Perseveremos siempre por nuestra familia y veremos la gloria de Dios en nuestra familia.
Perseveremos en nuestra vida espiritual, no menguemos. Aunque el momento sea muy difícil, como lo vieron ellos en ese tiempo, como se puso Nehemías, que se entristeció por la mala noticia de que las murallas estaban destruidas y la ciudad de Jerusalén estaba indefensa, él se perturbó, pero no se puso como loco a querer resolver con sus fuerzas. Fue obediente en creer que Dios lo había llamado para la tarea y sobre todo fue obediente en la oración. Clave. La oración es clave para enfrentar cualquier situación. También podemos ver resultados en nuestro país, en nuestro alrededor, en nuestro barrio, en nuestros vecinos. No dejemos de orar. Perseveremos en la oración. Perseveremos en hacer nuestra tarea. Quizás no vemos resultados. A veces nos angustiamos por eso, porque no vemos resultados. Eso creemos nosotros. Pero Dios obra a su manera, no al tiempo mío, sino a su tiempo, según su voluntad, según su propósito. Tu tarea y mi tarea es ser obedientes y perseverar, no dejarnos intimidar por las situaciones adversas, no dejarnos intimidar por las pruebas. Recuerda que cada prueba que vivimos nosotros en Cristo Jesús es una oportunidad para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. No se te olvide eso. Cada prueba que Dios permite que tú y yo vivamos es una oportunidad maravillosa para ver la gloria de Dios moverse en nuestras vidas, en nuestra situación, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra economía, en cada área de nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestra alma. Vemos la gloria de Dios en cada prueba, así que no te dejes intimidar de la prueba. Dale gracias a Dios y cree en fe de que Él te va a dar la victoria. Antes, cuando no teníamos a Cristo en nuestros corazones, pensábamos con nuestras fuerzas. Tú que estás allá escuchándome, si estás en ese tiempo de querer hacer las cosas con tus fuerzas, hoy te digo de parte de Dios, confía en el Señor y actúa según lo que el Señor te guíe. Sé obediente en fe, en oración y en acción. Y persevera. Clave perseverar. Nehemías perseveró y Nehemías y el pueblo vieron la victoria. Así que Dios tiene tarea para cada uno de nosotros. La obra de Dios se cumple cuando el pueblo confía en Él. Como pueblo de Dios, ¿estamos confiando en Dios o en nuestras capacidades? Espero en el Señor que todos estemos confiando en el Señor. Y nos invita a perseverar a pesar de la oposición. Siempre perseveremos. También nos recuerda el Señor en esta palabra que el éxito verdadero no depende de la fuerza humana, sino de la ayuda del Señor. Ese es el éxito verdadero. El éxito parcial, el éxito superficial, no nos interesa. Nos interesa el éxito verdadero, que es donde está el Señor en el centro de esa situación, en el centro de esa tarea. Ese es el éxito verdadero. Nunca se te olvide eso. Guárdalo en tu corazón. Y cada día perseveremos en el Señor. Una anécdota para entender mucho más esta palabra de hoy de Nehemías capítulo 6, versículo 15 y 16. Nos recuerda que había un grupo de jóvenes de una congregación. Decidieron abrir ¿cómo se llama eso? Un comedor infantil. Un comedor que beneficiara a todos los niños vulnerables del barrio. Al inicio muchos dudaban que lo lograran, porque no tenían recursos, no tenían los materiales, no tenían todo lo que se necesitaba para abrir ese lugar, con todos los elementos, con todos los alimentos, con todas las cosas. Ellos perseveraron, hicieron actividades, diversas actividades, vendían empanadas, vendían todo lo que tú te pueda ocurrir ahora de lo que podían vender. Organizaron paseos,
recibieron donaciones, algunas pequeñas, otras más o menos, pero ellos siguieron perseverando. Y cada semana hacían algo muy importante. Y es que cada semana se reunían para orar pidiendo la ayuda de Dios. Ahí estaba la clave. Cada semana se reunían para pedir la ayuda de Dios. Pasaron los meses y el comedor logró ser inaugurado. El mismo barrio que antes dudaba, ahora reconocía que había sido una obra de Dios. Mira el Dios cómo transforma las situaciones. Al comienzo dudaron, pero después de ver la perseverancia de esos jóvenes, de ver cómo oraban y persistían en el clamor hacia el Señor para que los ayudara, de ver toda la acción, mira que ellos hacían fritos, hacían paseos, todo lo que pudiera generarle algún ingreso. El Señor movió corazones para que le hicieran donaciones. Fíjate que el Señor les dio la victoria. Se reunían cada semana a clamar por la ayuda de Dios. Así como el muro de Jerusalén fue terminado en 52 días y todos reconocieron que fue con la ayuda de Dios, este proyecto también nos mostró que cuando Dios está en el centro de lo que estamos haciendo, lo imposible se vuelve posible. Lo imposible se vuelve posible y su nombre es glorificado. Cuando nosotros tenemos victoria, nuestro Señor es glorificado, es exaltado, es alabado. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a perseverar, ya sea individualmente o como grupo, en la tarea que tengamos asignada. Recuerda, Dios utiliza nuestros dones para hacer realidad su obra. Permite que Dios te utilice, que Dios utilice eso que tienes ahí regalado de parte de Dios y lo pongas en pro de la obra del Señor. Lo pongas en pro de la obra del Señor. Siempre clamando por su ayuda y siempre creyendo en fe que la vas a recibir y siempre creyendo en fe que vas a recibir la victoria de parte de nuestro Señor. Si el Señor te habló, puedes poner en los comentarios. Puedes poner en los comentarios qué te ha dicho el Señor en este tiempo. Y todos seremos edificados. Yo aprendí bastante de Nehemías. Un libro que muy poco se lee. Es el último libro el último libro histórico en el Antiguo Testamento. Sería bueno que lo leyeras todo. La vez pasada leímos Esdras, esta vez estamos en Nehemías. Un libro muy edificante, un libro que nos habla mucho del creer con fe y de actuar con fe. Recuerda, estamos llamados a actuar con fe y en fe. La fe exige acción y Nehemías nos ha mostrado que da resultado. La obediencia da resultado. La obediencia da buen fruto. Esa es la palabra que te quería compartir en esta noche.